Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Retomando la enseñanza de Corintios, capítulo número 10, recordará usted que si se viene hablando acerca de la comida que era sacrificada a los ídolos. Amén. Recordará usted, mi santo hermano, a través de este capítulo, todo aquello que se hablaba acerca de que si se debía o no se debía participar de los alimentos que habían sido previamente ofrecidos a los ídolos. Mas sin embargo, ahora sí, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, luego de haber hecho una advertencia a la iglesia de los Corintios, diciéndole que si ellos de una manera ya un poquito intencionada se acercaban a comer aquello que ellos ya sabían que estaba sacrificado o dedicado a los ídolos, se hacían participantes como si estuvieran adorando o venerando a los dioses de ellos, por ende a los demonios. Usted recordará que cuando se leyó, si me acompaña por favor al versículo número 20 del mismo capítulo 10, Pablo les había ya mencionado diciendo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero, decía ahí, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso hablando de lo que se dedicaba a los ídolos. Ahora en el versículo 23, luego de que si Pablo les hace esta y otras observaciones, les dice ya de manera generalizada: todo me es lícito, y utiliza un término legal, para poder dejar establecida esta verdad. Todo me está prácticamente aprobado, todo me está permitido. Pablo menciona esta parte de una manera muy tajante, pero también hace una advertencia diciendo: pero no todo de aquello que me es permitido, no todo, dice aquí, conviene. Mi amado hermano, los corintianos estaban de alguna manera tratando de ver bajo qué límite se podía andar o vivir en Cristo. Es decir, que ellos prácticamente querían que se les dijera hasta dónde ellos deben de llegar para poder vivir una vida cristiana. Pero eso ponía en riesgo, ya que ellos caminaban muy al borde, por así decirlo, de la frontera del pecado. Y cuando uno camina, diríamos, al límite de las cosas, bien puede verse provocado o bien puede verse tentado a participar de aquello que no le es lícito también. De ahí que la iglesia de Corintios no podía, mi amado hermano, caminar bajo el parámetro de hasta dónde, sino más bien de poder caminar y decir dentro de sí si me conviene o no me conviene caminar por tal o cual, diríamos así, lugar, de manera simplemente de un ejemplo. Muchos cristianos, al igual que Corintios, caminan de la misma manera que esa iglesia. Quieren saber si pueden o no pueden hacer tal o cual cosa. Pero no porque a la verdad ellos no tengan dentro de sí algo que les diga si lo que hacen o lo que no hacen es correcto. De hecho, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos advierte y nos dice si en el corazón si estamos obrando bien o estamos obrando para mal. La advertencia, mi amado hermano, que Pablo les hace es para poder vivir una vida cristiana no sometida a los límites, en este caso, de lo que se deba o no se deba hacer, sino más bien que les hace la advertencia como para que ellos de manera preventiva ni siquiera, diríamos, se acerquen a dichos límites. Cuando vamos al verso 23, y aquí tenemos una diapositiva que bien pudiere tomarse como una, diríamos, como una referencia de ejemplo, pero termino de leer el versículo 23 donde dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí sale esta diapositiva. Ante las constantes preguntas de muchos cristianos, por ejemplo, y sobre todo los más jóvenes, ahí se le pregunta a un pastor diciendo: ¿puedo ir a la discoteca? Y el pastor, ¿qué le responde? Puedes, es decir, no hay problema, anda. Luego le hace otra pregunta y le dicen: ¿puedo beber y fumar? Y él le responde: puedes. Luego le preguntan: ¿puedo decir groserías? Y el pastor le dice: puedes también. Por último, le dice: entonces le preguntan: ¿qué es lo que no puedo?
Y el pastor le responde: entrar al reino de los cielos haciendo estas cosas. ¿Sí? El creyente tiene libertad. Cristo nos hizo libres y usted ya lo sabe. Pero la libertad de Cristo tiene restricciones. Acompáñeme por favor a la escritura, ¿sí? Y veamos un texto en la primera carta a los Corintios, pero en el capítulo número 8. Unas hojas anteriores. Primera carta a los Corintios, capítulo número 8. Dice la Biblia, hablando obviamente del contexto que estamos analizando. Pero mirad, dice ahí el apóstol Pablo, pero mirad que esta libertad vuestra, ¿qué dice el Señor? No venga a ser tropezadero. ¿Para quiénes sobre todo? ¿Para quiénes? Para los débiles. Más adelante, por favor, acompáñeme también a la escritura. Nos dice el Señor: en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Aquí hay una advertencia muy fuerte de parte del Señor para la iglesia. Primera epístola o carta del apóstol San Pedro, capítulo número 2. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 16. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 2. Versículo, desde el 15 podríamos leer al verso 16. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice ahí, ¿cómo qué dice ahí? Como libres, porque a la verdad en el Señor somos librados ya del pecado y de la muerte, ¿verdad? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer ¿qué cosa? Y ahí está el punto, para hacer lo malo, sino más bien libres, pero como siervos o esclavos ¿de quién? De Dios. Tomando, mi amado hermano, pues estas referencias, si retomamos por favor el libro de Corintios capítulo número 10, versículo número 23, Pablo sabía muy bien que esa libertad que tiene todo creyente y del cual goza toda la iglesia, tiene restricciones. La libertad de todo creyente, mi amado hermano, si bien es cierto, le permite a él hacer de todo, no todo lo que nosotros, en este caso, hacemos o deseamos hacer es conveniente para nuestro crecimiento espiritual. Y mucho más si eso que nosotros hacemos afecta a los demás. Cuando retomamos por favor pues al versículo capítulo 10 verso número 24, la palabra del Señor pues nos dice: ninguno busque, dice ahí, su propio bien, sino el del otro. Y yo creo que esa es la premisa, mi amado hermano, que debe de tener toda la iglesia. ¿En qué sentido? Si yo camino bajo la ley del amor del Señor y no bajo la ley de la libertad como pretexto para hacer lo malo, de acuerdo a la primera carta del apóstol San Pedro capítulo 2 verso 16, obviamente que si el Señor me solicita en el verso 24 que mi vida debe de caminar buscando no mi beneficio sino el de mi prójimo o el de mi hermano, eso a mí me va a dar, mi amado hermano, límites a la hora de yo querer obrar, a la hora de yo querer tomar decisiones convenientes. Pablo menciona en el verso 16: ninguno busque su propio bien. ¿Bajo qué aspecto? ¿Bajo qué parámetros? Cuando quisiera en este caso hacer algo que según mi conciencia es lícito que yo lo haga.
Es verdad, mi querido hermano, que el creyente puede disfrutar de este mundo, puede hacer uso de todas las ventajas que el mundo le presenta, puede hacer uso también, mi amado hermano, sí, diríamos de todos los recursos que este mundo tiene, pero no todo lo que el mundo nos otorga o nos brinda o nos facilita nos conviene como a santos. Mi querido hermano, usted y yo estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo. Y quienes nos observan, muchos de ellos por su inmadurez caminan bajo diríamos la norma del ejemplo. Y usted como creyente, sí, que se cataloga maduro en la fe, ha de poner la directriz del ejemplo para aquellos que vienen tras de usted, imitando su forma de vivir. Si a usted lo ven, mi querido hermano, a la hora de elegir un culto, a usted lo ven tomando decisiones para irse a un lugar de diversión, su hermano débil tomará la misma decisión que usted tomó, haciendo notorio de que como el hermano maduro lo hace así, no es pecado y yo también he de seguir el mismo ejemplo. Todo esto, mi querido hermano, a usted lo tiene que también alertar para dar como ejemplo, sí, una vida cristiana, diríamos así, de privaciones, pero al mismo tiempo esas privaciones serán de gran beneficio para los débiles en la fe de Cristo. Cuando vamos a la escritura, pues el Señor dice en el verso 24, ninguno busque su propio, dice ahí, bien, sino el del otro. En el versículo, mi querido hermano, número 25, Pablo retoma el asunto de lo sacrificado a los ídolos del capítulo número 10 de Corintios, diciendo, de todo lo que se vende en la carnicería. Ahora, este asunto, mi amado hermano, obviamente estaba muy ligado al tema de lo sacrificado a los ídolos. Muchas veces cuando se terminaban las festividades, en este caso religiosas de los ídolos de Corintios, mucha de esa carne iba a parar a las tercenas. Y dentro de ellas, obviamente, ya se lo vendía públicamente a todos los ciudadanos. Pero muchos cristianos de Corintios tenían la encrucijada, sí, al ver que esa misma carne que diríamos días anteriores o tiempos atrás habían estado dentro de los templos, ahora pasaban a las carnicerías. Y muchos de los cristianos decían, ¿será permitido comer ese tipo de carne que está a la venta, sí, y que anteriormente estuvo dentro de un templo pagano? Para muchos creyentes esta situación los ponía así en esa disyuntiva de si comer o no comer carne, de si ir a la carnicería a comprar o no comprar carne. Usted no me dejará mentir. En tiempos sobre todo sí, conocidos como de Semana Santa, muchas personas por su tradición al acercarse, mi amado hermano, sí, a los lugares de expendio de carne, pueden llegar a decir, hoy no me dé carne sino pollo o pescado, porque no se puede comer carne, hablando de la carne de res. Obviamente, sí, este tipo de tradición tiene cierto, diríamos así, cierto fundamento bíblico, sí, pero no con el, diríamos, con la validez, sí, en este caso con la que la Biblia la resalta de acuerdo a la carta de Corintios. Esa carne, mi amado hermano, en el caso de estas personas llevados o guiados por la tradición, en ese sentido, lo hacen simplemente para privarse, en este caso, de no ofender al cuerpo de Cristo que fue sacrificado en una cruz. Pero la intención del texto no es esa. La intención del texto, mi querido hermano, es más bien de no comer algo que pudiera llegar a ofender bueno, no quiero decir la triste condición, sino más bien la pobreza espiritual de mi hermano indocto que le falta conocimiento. Sí, para poder entender este texto en el versículo, terminando de leer el versículo número 25, dice el Señor, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar, dice ahí la escritura, sin preguntar nada por motivos de ¿qué? ¿De qué conciencia? La tuya.
Si tú estás seguro de que todo lo que se vende para comer es un producto que Dios mismo lo ha gestado, que Dios mismo, diríamos así, lo ha otorgado para que éste pueda ser ingerido. Cuando tú vas a comprar algo de comer, si vas con la intención de ir a agradecer a Dios por la provisión que Él pone delante de tu mesa o al alcance de tu mano. Mas, sin embargo, hay quienes pueden cuestionar en parte este tipo de acciones. ¿En qué sentido? Acompáñeme a la carta de los Romanos y veamos qué nos dice el Señor en el capítulo 14. Carta a los Romanos, antes de los Corintios. Capítulo número 14. ¿Lo tenemos? Verso número 14 también, en adelante. Ahí hay algunos pasajes bíblicos para analizar. Romanos capítulo 14, verso 14 en adelante. ¿Lo tiene ya? Dice el Señor: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo o nada es sucio o contaminado en sí mismo. Verso 14. Mas que piensa que algo es inmundo o algo de pronto no es apropiado, hablando, porque va a hablar de la comida, hablando de la comida para ingerir, ¿qué dice la Biblia que es? Para él lo es. Es decir, que si para algunos de pronto comer fanesca es pecado, no lo coma. Pero para si otros comer fanesca no es pecado, coma y me invita. Así de sencillo. Ahora, el punto dentro de, diríamos, en el discernir si es o no es, ya depende de asuntos de conciencia más que de doctrina. Porque eso, mi amado hermano, diríamos que se equilibra en función del conocimiento y la madurez que logra adquirir cada uno de los creyentes. Y tengamos presente esto: no todos los creyentes somos iguales en nivel, por así decirlo, de madurez espiritual. La fe de un hermano puede ser muy diferente en medida, me refiero, a la fe de otro hermano. De pronto para algún hermano, conforme a la fe, dirá: yo estoy sano en el nombre de Jesús y no necesito pastilla. Y Dios obrará conforme a su fe. Otro hermano dirá: hermano, yo creo en el nombre del Señor que voy a ser sano, pero de una vez póngame la inyección porque tengo una fiebre que no se me baja. Igual. Ambos, mi amado hermano, tienen fe, pero no en la medida, o en la madurez de pronto, que cada creyente debería de tener. En cuanto al ejemplo propiamente, hablando de los alimentos, que ese era el punto, el punto central de Corintios, dice el verso 14, en la parte final: mas para el que piensa que algo es inmundo o contaminado, dice ahí, para él lo es. Verso 15, pero el Señor quiere dar una pauta, recordando que si no pierda por favor Romanos y lea nuevamente conmigo Corintios capítulo número 10, pero solamente el verso 24. Recuerde la premisa de este verso donde se nos enseña lo siguiente: ninguno busque, dice ahí, su propio bien, sino el del otro. Esa premisa bíblica, mi querido hermano, el Señor o el Espíritu Santo le impulsa a usted y a mí a velar por mi hermano si éste acaso pudiera llegar a sentirse ofendido por lo que yo haga o deje de hacer. Para muchos, de hecho, el ir al cine es pecado. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Para otros no lo es. Así de sencillo. Para algunos el usar de pronto un pantalón es pecado, hablando de las damas. Para otras el usar pantalón no lo es. Pero todo va en función de que de la madurez, o de la medida de fe y de conciencia que tenga cada creyente.
Para muchas mujeres, si el pintarse es simplemente un gesto de adorno para el Señor. Para otros, el no pintarse el rostro es un gesto también de alabanza y de santidad para el Señor. Y ambas glorifican a Dios, una bien arreglada y la otra no tanto, pero ambas lo hacen para el Señor. Ahora, nos vamos a poner a diferenciar o a pelear entre hermanos por estas, sí, diríamos, por estas ramificaciones del evangelio. Por supuesto que no. Es como que si usted viera con malos ojos a su hermano que brinca y salta en la alabanza y otro está sentado haciendo así. Y el otro está en el nombre de Jesús, hasta que brinca y salta. Y el que brinca y salta para el Señor brinca. Y el que le aplaude moderadamente, para el Señor también le aplaude. ¿Lo está entendiendo? Pero nadie busca el beneficio de sí, en este caso propio, sino el de su hermano, y aprende a convivir con su hermano conforme a la medida de fe de su hermano también. Ahora bien, dice el texto, versículo número 15. Pero, y ese pero es muy importante en ese verso número 15, porque ese pero da la apertura de que bien pudiere algo que para mí no es pecado, o no es en el caso de la comida que se habría en este caso de ingerir, que es inmundo, dice ahí, pero si por causa de la comida, y aquí yo lo puedo abrir el texto, o por si causa de pronto del vestir. ¿Sí? Para muchas personas dicen, oye hermano, no voy a pasar acá al altar en pantalón porque ofendo al Señor. Eso ya va en función de ¿qué? De conciencia. Ahora, por prudencia, muchas hermanas dicen, bueno, pero cuando me toque me pongo falda. Ahora, no queremos que la iglesia caiga en hipocresía, porque la forma del creyente a la hora hasta de vestir, de hablar, de comer y de tratarse debe de ser, sí, diríamos, idéntica u homogénea en todas las áreas, tanto cuando va a la iglesia como sale de la iglesia. Debe de ser siempre el mismo, porque entonces caeríamos en un caso de hipocresía, de que cuando voy a la iglesia falda y cuando voy al mundo, ¿qué hago? Pantalón. No, nuestra forma de vestir debe de ser la misma dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Nuestra forma de hablar debe de ser la misma como cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sí, a la hora de ingerir alimentos debe de ser la misma como la que comemos entre nuestros hermanos y la que comemos allá afuera también en el mundo con aquellos que no son cristianos. Sí, todo lo que hacemos debemos de hacerlo de manera, diríamos, homogénea, de manera igualitaria, para que no vayamos a caer en una falsa hipocresía. Dice la Biblia en el verso número 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es decir, se llega a poner, ¿qué cosa? Al verte, triste, se llega a poner acongojado, de pronto porque justamente te vio comiendo un caldito de salchicha, que para muchos también es pecado. ¿Sí? No quiero entrar en el asunto de la sangre. Ya hemos, diríamos, avisorado ese tema en su debido momento. Pero lo tomo como referencia porque muchos, sí, están todavía con la gran interrogante de que si se lo come o no se lo come. ¿Sí? Así como muchos otros alimentos. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, pero si tu hermano por causa de la comida, sí, es contristado, ya no andas, y esa es la premisa que quiere resaltar el apóstol Pablo, ya no andas conforme a ¿qué? Al amor, pero ¿el amor a qué? ¿O a quién? El amor al prójimo. ¿Qué es lo que dice Corintios 10, versículo número, ¿qué? 24. ¿Qué decía? Ninguno busque su propio bien, sino el del ¿quién? El del otro. El verso número 15 termina diciendo, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, dice aquí, se pierda aquel por quien Cristo murió. Y aquí es donde viene nuestra, diríamos, sabiduría. Hablando de la gente que es madura en Dios, nuestra sabiduría en el Señor.
Si de pronto, mi querido hermano, para el entorno en el cual tus hermanas te ven, todas van en falda, y tú que eres maduro vas en pantalón y la hermana en falda, y todas las hermanas dicen, uy hermana, pero usted viene así, ¿verdad? Que le han cuestionado de muchas maneras, ¿verdad? Con respecto al vestir sobre todo. ¿Sí? Ahora, si usted quiere poner la pauta del buen, diríamos, vivir en su entorno cristiano, no se sienta ofendido o no se sienta aludido si por sabiduría suya usted dice, está bien, me voy a poner falta. ¿Para qué? Para no distorsionar ¿en qué? En la conciencia de mis demás hermanas. No hay problema. Pero tenga presente esto. El vestir no hace al creyente. Porque hay creyentes que usan falda bien larga y también la lengua. En cuyo caso, ¿de qué servirá el vestido? En este caso, si su carácter y su vida no manifiesta ¿qué cosa? Piedad. ¿Me está entendiendo? Ahora, sería idóneo, mi amado hermano, sí, que todos manejemos un mismo sentir en todo. Pero así también, si sus hermanas van en pantalón, no se siente enojada tampoco. Y de pronto, si a usted le hace cómodo, sí, pero por causa de la vergüenza no lo hace, dice, hermana, yo también quisiera pantalón, pero me da ni sé qué cosa usarla. Sí, úselo. Y cuando lo use y tenga que subir el cerro, va a agradecerle a Dios que con pantalón va a tener mayor facilidad de qué cosa, de ir a un lugar que por falta de pronto no podría subir o escalar. Me contaban el otro día un testimonio, una hermana, que en una oportunidad se fueron a hacer misiones aquí en el campo, ¿sí? Y para ellos sí, iban hermanitas, obviamente con diferentes formas de vestir. En el campo usted sabe que la gente se viste de una manera muy humilde. Y una hermanita iba con una falda sumamente larga, casi hasta, en este caso, hasta los tobillos. ¿Sí? Y ya de retorno al salir, ¿sí? El vehículo que las fue a ver, ¿sí? Inicialmente fueron en transporte, pero ya la salida, como era dentro en este caso del campo, fue una camioneta. Penosamente la camioneta en su puerta posterior no bajaba, tenía dificultades, tenían que subirse por la llanta. Ahora, 3 hermanas habían ido, 2 en pantalón y una en falda. Las de pantalón, 2 brincos adentro. La de falda, 1 brinco y de cabeza cayó. Eso es real, le cuento. ¿Sí? Mi amado hermano, ahora con esto no le estoy dando la pauta para que deje de usar falda. Tenga cuidado. ¿Sí? Sería ideal que los hermanos en la iglesia, hablando de las damas, utilicen falda y también cuando sea oportuno utilicen pantalón también. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a convivir entre hermanos. Amén. El vestuario no hace al creyente. El creyente hace lo que viste. Y si usted está revestido de Cristo, no importa, mi amado hermano, si tiene para la falda o para el pantalón. Si tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Amén. Gloria sea a Jesús. Dice el Señor, mi querido hermano, sí, en el versículo número 20 del mismo libro de los Romanos, capítulo 14. No destruyas la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. Todas las cosas, mire, a la verdad, para el Señor, mire, ¿qué son? Usted que se hace tanto lío, pero para Dios, ¿qué cosas son todas las cosas que obviamente ingerimos? Todas las cosas, dice aquí, son limpias, pero es malo que el hombre, hablando ya de aquellos que siguen a Dios y que todavía por su madurez no controlan, diríamos así, ¿sí? En este caso el buen vivir para con sus hermanos, no toman las medidas preventivas necesarias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora bien, si retomo por favor el libro de Corintios, porque de ahí desprendimos la enseñanza. En caso de un hermano o una hermana considerada débil, ¿sí? O inmadura en la fe, tenemos esta referencia. En consecuencia, la conciencia es una fuerza muy poderosa.
Los sentimientos de culpa son tan devastadores como la culpa misma. Por lo tanto, el amor, no los conocimientos, debe ser el principio básico donde quiera que vivan los cristianos. Si retomamos Corintios capítulo número 10, versículo número 25, dice el Señor: de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice? Mire, esa es la regla. Están vendiendo carne, ¿qué hace el creyente? ¿Come o no come carne? Si es Semana Santa, ¿la come o no la come? ¿Ah? La come igual. Dice, de todo lo que venden en la carnicería, comed. Amén. Ahora, dice, y lo hace con esa mención. Comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, que obviamente esto lo está hablando por el contexto. Corintios vivía, o los corintianos, la iglesia corintiana vivía en medio de grandes templos de adoración a los ídolos. Y Pablo de una manera muy sana les dice a ellos: cuando se acerquen a comprar carne en las carnicerías, no vayan con la intención de ir preguntando: oye, ¿y esa vaquita la ofrecieron o no la ofrecieron al templo de Diana? ¿Y ese chivito lo ofrecieron a Zeus o no? ¿Sí me explico? ¿Y esa ovejita está dedicada a la gran diosa Diana o no está dedicada? No. La intención era ir simplemente con la conciencia tranquila de saber de que la vaca, el chivo, la oveja era creación de Dios y Dios lo había dado para el sustento, en este caso, de la humanidad. Esa era, a la verdad, la intención. Mas, sin embargo, hay quienes se acercaban a estos lugares con otro tipo de corazón, dudando. Dice el Señor, pues, en el versículo número 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud, es decir, y todo lo que en él habita, porque a la larga todo lo ha creado Dios. Verso número 27. Ahora bien, si algún incrédulo, y esto es otra cosa, si alguien que no conoce de Cristo os invita y queréis ir, y aquí está el punto, y aquí debemos de usar de mucha prudencia. Si tú recibes una invitación para participar de cualquier evento, mucha gente dice: hermano, sí, yo como cristiano no me asocio con los incrédulos. Mi querido hermano, el creyente no se asocia con el pecado, mas no con los incrédulos. Hay que asociarse con los incrédulos para poderles predicar ¿de quién? De Cristo. De hecho, aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia que la iglesia bien puede, en este caso, puede juntarse con los incrédulos. Claro está, siempre y cuando tú, en este caso, tu propósito sea el de brillar, el de ser luz en medio de las tinieblas. Ahora bien, eso sí, hay riesgos. Y esos riesgos son lo que el creyente debe de tener siempre presente. Ahora, quien no quiere pasar por esos riesgos, ¿qué hace con la invitación? No la acepta. Pero si acepta la invitación, debe de contemplar de que van a haber riesgos que él debe de estar previamente anticipado para poder afrontarlos. ¿Sí me está entendiendo? Si a usted le dicen en su trabajo: mira, ya se acerca fin de año, por ejemplo, vamos a tener la fiesta navideña de la empresa, sí, ven tú y toda tu familia, tus hijos, vamos a tener obsequios para ellos. ¿Qué hace el creyente? ¿Va o no va? Si volvemos al punto de la conciencia, para el débil dice: esa fiesta es del diablo, yo no voy. Bueno, está bien, quédese en casa. Bien ha hecho. Porque su conciencia así, diríamos, lo pone a usted tranquilo. Y le da paz. Y dice: ay, qué bueno que no fui. Ay, sortearon una lavadora, ay, no me la gané. Ay, pero qué bueno que no fui, qué bueno que no. Y estaba regalando televisores acá. Ay, ni me digan. No. Qué bueno que no fui. Y ya va llorando. Asuntos de conciencia. Pero ojo, si usted acepta la invitación, hay riesgos. Y usted tiene que estar preparado para esos riesgos. Por eso dice la Escritura: pero si algún incrédulo os invita y dice: y queréis ir, te da la pauta, puedes hacerlo. Pero recuerda, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Todo te es permitido, todo te es lícito, pero no todo te edifica.
Vamos, que es el cumpleaños del jefe. ¿Dónde va a ser? ¿En la discoteca? ¿Voy o no voy? Ahora, el creyente puede ir. Puede ir. ¿Se acuerda de esto? Decía, por acá, aquí está. ¿Puede ir a la discoteca? Puedes. Ahora, ¿qué vas a hacer a la discoteca? Eso es otra cosa. Si tu conducta es similar a los incrédulos, entonces se cumple lo de acá abajo. Mi querido hermano, yo puedo ir a cualquier lugar, pero es conveniente ir a cualquier lugar como hijo de Dios. Esa es la pauta que el Señor quiere que tú y yo tengamos bien marcado en nuestro corazón. Yo sé que sobre todo en la vida de los jóvenes, a los padres, los jóvenes reclaman querer ir a todo lugar. Quieren ir a las discotecas, quieren ir a las reuniones, quieren ir a las festividades, a los cumpleaños, a los paseos. Sí, quieren irse con los amigos. Ellos quieren ir a todo lado. Ahora, ¿es conveniente que ellos vayan a todo lugar con los amigos? No, no es conveniente. Ellos deben de ser selectivos a dónde deben y no deben ir. Porque si ellos van sin un carácter formado en Cristo, bien pueden correr un riesgo de tal manera que pueden inclusive caer. Hablaba el otro día con un hermano diciéndole, hermano, ¿tú conoces del Señor? Me decía, sí, yo conozco del Señor. Y sé que estás participando en tus redes sociales de manera activa. Sí, lo hago. Pero también sé que caíste. Dice, sí, es verdad, caí. Ahí está el riesgo. Su inmadurez le provocó, ¿qué cosa? Un desliz. ¿Por qué? Porque recuerde usted diríamos, la primera premisa de revisión del versículo número 23. Todo le era lícito, todo le estaba permitido, pero no todo le convenía. Y obviamente a quienes les gusta caminar al margen o en la frontera de los límites de lo que se debe y no se debe de hacer, están más propensos ¿a qué? A caer. Usted recordará este ejemplo, ¿no? Una cosa es caerse a 10 o a 100 metros de la frontera. Si caigo, ¿a dónde caigo? En mi territorio. Cualquiera me levanta en mi territorio. Cualquier hermano me ve bajoneado y me dice, hermano, ¿qué te pasa? Vamos adelante, sigamos, sí, perseverando, hermano, sigamos en la lucha. Pero si me caigo en la frontera hacia afuera, ¿qué hermano me va a levantar? El borracho que me puede levantar y decir, ya, ¿verdad? Me levanta y dice, sigamos chupando y me lleva. Porque camino ¿a dónde? Como cristiano. Al límite. Nunca camines al límite de lo que puedas o no puedas hacer en Dios. Siempre camina a distancia de la frontera del pecado. Porque si te caes en el límite, muchas veces no podrás volver a levantarte. Mi amado hermano, dice pues el Señor en el versículo número 27, mas si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, ni nuevamente va, ¿por motivos de qué? De conciencia. Mas, verso 28, mas si alguien os dijere, es decir, de los que te invitó, te dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, es decir, mas si él te apercibiere sabiendo que tú eres cristiano y te dijere, oiga hermano, cierto que los hermanitos no pueden beber, porque ahí tengo una jabita, tengo un vinito y como Cristo tomó vino, me imagino que te toma vino. Eso es muy frecuente dentro de las reuniones en el mundo. ¿Sí? Me recuerdo, sí, cuando trabajaba en una empresa, que cuando nos invitaban a todos los empleados a la parrillada, siempre se iniciaba con una jarra de, ¿qué dan allá? Sangría. Sí, y ahí la ponían, alguna jarra. Sí, obviamente en ese lugar habían otros cristianos también, que yo los conocía. ¿Sí? Aquellos que tenían prudencia no tomaban sangría, tomaban limonada. Pero hay otros que sí probaban de la sangría. Sí, y cuestionaban los incrédulos. Hermanito, mire, ve el hermano acá, está tomando, usted no toma, pídale perdón al pastor y tome nomás.
Da pena, mi amado hermano, cuando uno como creyente no sabe poner límites en su vida cristiana. Porque a la larga se termina, sí, siendo copartícipes de lo que ellos participan. Y eso sí es lo equívoco. Muchos hermanos acababan ebrios con la sangría. Porque a la falta de no estar acostumbrados a bebidas alcohólicas, el solo hecho de tomar esto, que era obviamente tan liviano para un inconverso, para un creyente que su cuerpo había estado, diríamos así, en reserva de estas bebidas, cuando terminaban la jarra, terminaban hablando payasadas. Y el evangelio quedaba por el suelo. Amados hermanos, cuando se advierte, dice en el verso 28, con respecto a que si ese alimento estaba o no dedicado al ídolo, dice la Biblia en el versículo 28, esto fue sacrificado a los ídolos. Ahora, ¿cuál es la orden del Señor? No lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Así las babas se te salgan. Amén. No lo comáis. Dice, y por motivos de conciencia, porque el Señor, dice aquí, es la tierra y su plenitud. Verso número 29, ¿lo podría leer conmigo? ¿Qué dice ahí? Ajá. Recuerde, la conciencia, digo, no la tuya. Ahora, ¿por qué no la mía? Porque yo estoy seguro de lo que es limpio y lo que no es limpio. Es decir, lo que es agradable y no es agradable ¿para quién? Para Dios. Pero si alguien me advierte de esto, aún siendo incrédulo, obviamente la mente de él, si yo lo accedo y lo hago, él me va a cuestionar. Y seré de manera, sí, muchas veces desapercibida, seré piedra de tropiezo para el incrédulo. El incrédulo no va a decir, ay, el hermanito se tomó una. No, él va a decir, él tomó. Y si él toma, yo también tomo. ¿Sí? Verso número 30. Y si yo con agradecimiento participo, porque, dice aquí, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, dice aquí, o hacéis, hablando ya más abierto, otra cosa, hacerlo todo para la gloria de ¿quién? Te vas de viaje a la playa, para muchos, ay hermano, a la playa, uy, es pecado. Hay hermanas que dicen, si el pastor se pone pantaloneta, pecó. Hay iglesias que se les enseña que la santidad debe de aflorar a través de la ropa. Y si alguien va en short, pecó también. ¿Verdad? Entiendo, claro está, que la ropa debe de ser, sí, ropa apropiada y adecuada para el creyente. Sí, todo debe de hacerse con moderación, con modestia, sin tratar aún de lo que usamos como vestimenta, en este caso sin dar lugar, si queremos verlo de esta manera, sin dar lugar al diablo, para que nos use como instrumentos de pronto de tropiezo para nuestros hermanos en la fe. Es verdad que aún hasta los hombres pueden ser motivo de desorientación por cómo se visten, sí, y ser piedra de tropiezo para las hermanas en la fe. Yo me privé el día de hoy de poner una imagen un poquito atrevida, donde esté, bueno, en el internet hay muchas fotos semejantes a esta, donde hay en una iglesia un hermano que está orando, sí, atrás de una hermana, y a una hermana que se le ve toda el interior, que también está levantando las manos al cielo, orando. Y el hermano atrás está reprendiendo al diablo. Obviamente que hay que vestirse con decoro y prudencia. El hermano también en la fe sí debe de usar ropa apropiada. No va a andar vestido un hermano de 40, 50 años como quinceañero. Sí, con camisas floreadas, así manifestando la andropausia.
Amados hermanos, el Señor para todo pide moderación porque hay un riesgo que usted y yo sí debemos de tenerlo muy, pero muy presente. Y eso es lo que quiero ahondar en esta última parte del mensaje. Dice el versículo número 31, del capítulo 10 de los Corintios. Si pues, dice ahí, coméis, ¿y qué más? O bebéis, o hacéis otra cosa, ¿qué nos dice el Señor? Hacerlo toda para la gloria ¿de quién? De Dios. Verso 32, no seáis, y eso le habla a la iglesia de los Corintios, a maduros e inmaduros, pero sobre todo aquellos que pretenden o se creen, sí, maduros en la fe. No seáis tropiezo ni a judíos, es decir, ni a los cristianos judíos, ni a los gentiles, hablando de los gentiles también cristianos. Ni a quién, ni a la iglesia de Dios en general, ni aún, diría yo, a los inconversos. Un creyente debe de vivir una vida transparente, tratando de ser, diríamos así, un facilitador del evangelio en toda su manera y forma de vivir. Sí, menciono esto, mi amado hermano, porque el ser tropiezo para otros es un riesgo grave para el reino de Dios. Quisiera, por favor, que me acompañe el Evangelio según San Mateo. A veces pensamos que son solo los incrédulos motivos de ser tropiezo. Ahora, ¿qué cosa es ser un tropiezo? Un obstáculo en la vida cristiana. O aún un obstáculo para poder acercarnos hacia el cielo o hacia Dios. En Mateo capítulo 18. ¿Lo tiene? Mateo capítulo número 18. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 6 al 7. ¿Ya lo encontró? Cualquiera, mira que aquí va, diríamos, la advertencia para todo individuo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, y cuando habla pequeños no habla de niños, sino de quienes, de los hermanos que son débiles o considerados como niños espirituales. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice el verso 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, imaginémonos que el causante de tropezar al hermano sea por parte de un supuesto hermano maduro en la fe. Mi querido hermano, en cuyo caso, sí, hay un ay, pero ¿de qué? De juicio y sentencia. Si me acompaña, por favor, a la carta a los Romanos, mira lo que nos dice el Señor. Carta a los Romanos. En el capítulo 16. Romanos capítulo 16. La primera advertencia del Señor para aquellos que provocan dificultades innecesariamente al resto de los hermanos o del mundo. Mira lo que dice en el verso número 17. Mas os ruego, hermanos, mire que está hablando a la iglesia, que os fijéis, ¿sí? O que te des cuenta en quiénes, en los que causan divisiones y también, ¿qué cosa? Y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ahora, ¿qué debo de hacer con alguien que
por más que se le advierte o por más que ya sabe, sigue siendo motivo de resistencia o, como lo dice la Biblia, de poner obstáculo a otros. Dice el Señor que os apartéis de ellos. Es decir, que con este tipo de hermanos es mejor caminar a la distancia. De manera continua también dice Romanos capítulo 14, acompáñeme por favor unas páginas anteriores, versículo número 13. Dice el Señor, sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, dice aquí, decidid. Y mire que es un asunto de actitud. ¿Sí? Un asunto, diríamos, de doblegar el orgullo o de pisotear, en este caso, mi yo ante los demás. Cosa de pronto un poquito difícil cuando uno pretende saber algo. Dice, versículo número 13, Romanos 14, verso 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. ¿A quién? Es decir, que usted y yo debemos de ser veladores de nuestro hermano, cuidadores del bienestar de nuestro hermano. Si para nuestro hermano comer helado es pecado y él va con usted y usted se muere por comer un helado, usted dice, no quiero helado. Así de sencillo. O así deberíamos, en este caso, marcar el ejemplo. ¿Hasta qué punto? Hasta que mi hermano, que es débil en la fe, logre el conocimiento y la medida de fe que yo como cristiano ya la tengo en Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Sea en todo caso usted un facilitador del evangelio para su hermano, no una piedra de tropiezo. De manera final, acompáñeme por favor, sí, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo número 57. Veamos esta última referencia bíblica. Capítulo 57 del libro de Isaías. ¿Lo tiene? Dice el Señor, sí, versículo 14, y dirá, allanad, sí, que vendría a ser como aplastar aquello que está, sí, con tumultos en el camino. Allanad, allanad, barred el camino, quitad, ¿qué cosa? Los tropiezos, ¿pero de quién? Del camino de quién? De mi pueblo. Mi amado hermano, usted y yo estamos obligados, ¿sí?, para nuestros hermanos en la fe, diríamos, a dejar delante de ellos, ¿sí?, ninguna dificultad. Estamos obligados, sí, de hecho, sí, a limpiar el camino delante de ellos para que ellos puedan, mi amado hermano, aprender de nosotros con nuestro ejemplo. No puedes entorpecer el crecimiento de tu hermano porque tú piensas, sí, que por tu madurez, en este caso, te debes de vestir como quieres, debes de comer como quieres, te puedes ir a donde quieres, sí, puedes introducirte en cualquier lugar. Si esto es motivo de tristeza o aún más de que tu hermano se aparte en la fe, mi amado hermano, considera que el Señor te pedirá cuenta por la vida de tu hermano también. Para concluir, cuando vamos a Corintios capítulo número 10, recuerda, mi amado hermano, la enseñanza, capítulo número 10, versículo, sí, número 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas que hacía Pablo, agrado a quién, a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dejando esta premisa, 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos quieren imitar a Cristo?
Amén. Sí, dé un buen ejemplo y ayude a su hermano a que lo imite a usted, porque usted lo imita a su Señor. Amén. Si el Señor habló a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Y oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Hoy tu palabra ha podido fluir, Señor amado, con total libertad. Señor, no en vano, recordando Corintios capítulo 4, el Señor nos aclaró diciendo, debemos, Señor amado, ante los hombres ser servidores de Cristo y administradores de las cosas de Dios. Señor, porque a la verdad no debemos de agradarnos a nosotros mismos. Debemos de vivir una vida cristiana agradando, oh Dios, a ti y a nuestro prójimo, en lo que al bien se refiere, no cediendo a lo malo, sino dejando siempre el bien en lo alto. Y si esto, oh Dios, para mí es una lucha y una constante batalla, pues así, oh Dios, me pondré en el cristianismo como un soldado, peleando muchas veces, oh Dios, no contra el hermano, sino